23 minutos, hemos hablado de salud, hemos hablado de asuntos municipales también que afectan directamente al ciudadano y ahora vamos a hablar de economía. Porque, a ver, hay cifras macroeconómicas que pueden ser un poco complicadas de leer, pero que debemos aterrizar a nuestro bolsillo. Vamos a conversar con Marcel Ramírez, economista y profesor de la Escuela de Gestión Pública de la Universidad Pacífico. Las cifras nos indican que Perú ha registrado la inflación más alta de los últimos 13 años, con 6,43%, esto en el 2021. Marcel, muy buenos días. Explíquenos, por favor, cómo esto impacta en los ciudadanos comunes y corrientes. Sí, muy buenos días, Mabel, Fernando, Carlos, gracias por la oportunidad. Este es un fenómeno que tiene dos grandes factores que lo vienen ocasionando. Un factor es externo, el Banco Central ya lo señaló así. El mundo entero, después de la recuperación de la pandemia, ha sufrido de un fenómeno inflacionario, el incremento de los precios. Y como nosotros somos somos un país pequeño, importador netamente en algunos productos que justamente son parte de la canasta básica de lo que consumen los peruanos, al ser más caro el producto importado, obviamente el producto dentro del país va a ser más caro. Las causas externas son diversas, aparte del incremento de precios por la pandemia. También ha habido un problema de mayor costo de los fletes para transportar los productos a los distintos países que los están demandando. Pero, adicionalmente a ello, tenemos el efecto del incremento del dólar. La moneda nacional se devaluó y por lo tanto todo aquello que es importado cuesta más en nuestra moneda. Entonces nosotros tenemos una inflación, sí, la más alta de los últimos 13 años, 6,43%, y hay que recordar que esa es la inflación de Lima. La inflación pública que nos da el INEI es la inflación de Lima. Si nosotros vamos a nivel regional, vamos a ver niveles de inflación incluso superiores. Y si desmenuzamos el 6,43%, veremos que hay incrementos de incluso el 50% en lo que es combustibles, entre 50 y 60% en combustibles. Porque a la mayoría de peruanos les debe llamar la atención, ¿cómo 6%? Si yo creo que ya no compro lo mismo que antes, si el balón de gas se ha incrementado exorbitantemente en los últimos meses, si la gasolina igualmente, ese 6,43% no lo creo, no creo en ese número. Y lo que pasa es que el 6,43% es un promedio que se hace en términos del peso de los productos en la canasta básica. Esto seguramente hay que reevaluarlo cada cierto tiempo y el INEI seguramente lo hace. Pero es mucho mejor entender que la inflación realmente por grupos de consumo ha sido mucho más alta, en grupos como el combustible, el transporte, alimentos como el aceite, el pollo, que los peruanos lo sentimos en el bolsillo diariamente, aun cuando también hay productos o servicios, mejor dicho, que han bajado o no han subido tanto, justamente como los de enseñanza, debido a que las clases obviamente ya no son presenciales y las tarifas se han reducido ligeramente. Entonces, es mejor entender a la inflación como un fenómeno, sí que tiene dos factores, pero que el 6% es un gran promedio y que los peruanos seguramente no reconocen muy claro en su bolsillo. ¿Y por qué, cómo se explica que algunas ciudades de nuestro país, como usted lo ha dicho, tengan tasas mucho más elevadas de inflación, algunas de ellas el doble, y la más marcada por esto es Chachapoyas, con más del 12%, pero en la lista de las ciudades con más inflación figuran también Huaraz, Puerto Maldonado, Moquegua, Chiclayo y Chimbote. ¿Qué explica que esas 6 ciudades tengan una inflación superior al 10%? Aquí tenemos que recordar un fenómeno que estructuralmente ya nos aquejaba y que era la significativa brecha de infraestructura que recorre lo largo y ancho del territorio. La pandemia nos ha hecho tal vez olvidarnos un poco temporalmente, una especie de amnesia respecto a debilidades estructurales que ya teníamos antes. Por lo tanto, la inflación siempre ha sido superior en estos lugares del país.
¿Por qué? Porque llegar a ellos es más costoso, el transporte es más costoso. Y fíjense que uno de los aspectos que más han subido de precios es el costo del flete, porque el combustible ha subido. Por lo tanto, no es de extrañarnos. Y yo, si me permiten agregar esta apreciación, está bien que digamos que la inflación del Perú, no está bien que digamos que la inflación del Perú es 6,43%. La inflación de Lima es 6,43% y vale la pena destacar los otros valores de inflación que, como muy bien usted señala, don Fernando, han sido incluso el doble. ¿Por qué? Porque es importante señalarlo, porque así nos damos cuenta de las enormes deficiencias que aún tenemos en conectividad a lo largo y ancho del territorio y cómo hay todavía localidades, y ustedes mismos lo han demostrado en varios reportajes, a los que para llegar hay que demorarse días. De acuerdo. Por lo tanto, permíteme por favor ir a oír a los anunciantes para digerir estas noticias sobre el alza de precios, después de lo cual retomamos nuestra entrevista con usted para que nos explique, junto a la educación privada, qué otros rubros han bajado de precio durante el año que ha pasado. Pero vamos primero a oír durante la pausa a los anunciantes de RPP. Estamos conversando con el economista Marcel Ramírez, que es profesor de la Escuela de Gestión Pública de la Universidad del Pacífico, quien nos ha explicado algunos datos relativos a la inflación, es decir, al alza de precios que se ha registrado en el Perú durante el año que ha terminado hace 3 días. Y le habíamos preguntado qué otros rubros han bajado el precio, además de la educación privada, que ha bajado por la razón obvia de que no ha sido presencial, sino a la distancia. Sí, justamente los demás rubros que han bajado de precio están vinculados con sectores de servicios en los que la pandemia digamos, los peruanos han tratado de reducir seguramente su consumo, por ejemplo, entretenimiento, alimentos fuera del hogar. Parte del sector salud también ha visto reducidos algunos de sus precios, junto con todo lo que tiene que ver con educación. Ahora, del total de más de 500 productos que son contados en la canasta básica para la inflación, solo 50 bajaron de precio. Eso también es un punto a tomar en cuenta. Durante este año sí el fenómeno ha existido, pero no ha sido tan importante, ¿no? Lo que más ha pesado ha sido el incremento muy grande de precios de productos que son básicos para el consumo de todos los hogares. ¿Y qué es lo que explica que el récord del alza la tenga el aceite vegetal, que ha subido más de 60% su precio? Sí, bueno, puede ser una situación incomprensible, ¿no? Pero lo que sucede es que nosotros tenemos un consumo. Bueno, el aceite es tan necesario, pero requerimos que un insumo que es importado para el aceite. Y por lo tanto, al importar ese insumo, nosotros, su precio, su costo en el país se incrementa debido al incremento del tipo de cambio. Durante el año del 10% se ha devaluado la moneda nacional. Por lo tanto, dentro de todo, la inflación lo que está mostrando en este año son debilidades estructurales del país, como esta, por ejemplo, y también fenómenos o factores externos que a todo el mundo les ha golpeado de una manera similar. Dado estos factores, Marcel, ¿qué deberíamos esperar para los próximos meses entonces? Para los próximos meses tenemos que tomar en cuenta que el Banco Central de Reserva ya inició una política más restrictiva. ¿Qué significa esto? Ha incrementado su tasa de interés de referencia desde algunos meses atrás, tratando de que al menos la demanda de recursos de crédito se reduzca un poco y con ello el consumo también se reduzca un poco. Es decir, tratando de hacer lo que está a su alcance para que los precios no suban más. Nosotros debiéramos esperar que los precios empiecen a desacelerarse, aquellos que se incrementaron, como el aceite, que están vinculados tal vez con el tipo de cambio, se mantengan y poco a poco tiendan a disminuir, pero eso sí, esto está ligado con el valor de la moneda.
Y nosotros sabemos que parte de la devaluación de nuestra moneda está vinculada con decisiones de política económica. No podemos desligar las decisiones de política económica con el valor de nuestra moneda versus el dólar. Aparte, Estados Unidos también está tomando medidas que pueden afectar también el valor de nuestra moneda. Así que tendríamos que esperar primero cambio en decisiones de política económica para tenerlas mucho más claras y estables. Y por otro lado, simplemente tratar de que al primer semestre del año debiéramos todavía seguramente sentir el efecto de esta inflación externa y el segundo semestre recién sentir una reducción. El Banco Central espera que el año se cierre en 3% de inflación. Señor Ramírez, buenos días. Buenos días, Carlos. Yo quisiera enfocar el tema del crecimiento económico, las perspectivas para el año 2022. El exministro Luis Miguel Castilla ha dicho en una entrevista que ya ha empezado o se ve claramente un proceso de desaceleración de la economía. ¿Cuál es la perspectiva que tenemos para el 2022 en cuanto a este tema y cómo podemos interpretar los resultados que ha brindado el Ejecutivo con relación al crecimiento del 2021? Sí, es un buen punto el tema del crecimiento económico. Nosotros, los economistas, preferimos llamar a esto que estamos observando una recuperación. El crecimiento económico suele ligarse con la mejora en la capacidad productiva de un país. Un país crece cuando tiene mayor capacidad para producir. Más allá de que al Ejecutivo no le guste el término rebote, en el año 2021 hemos observado un rebote recuperación, porque la caída que sufrimos en el 2020 fue muy, muy grande, de las más grandes del mundo. Tal vez lo que vale la pena recién observar es el desempeño del 2022. El del 2021 es un fenómeno de inercia, tiramos una pelota, rebota y pues tiene que más o menos, si no hacemos las cosas muy mal, rebotar más o menos con la fuerza con la que cayó. Pero ese efecto rebote ya se absorbió, ya, como se dice. Lo que el exministro Castilla más o menos señala está en línea con lo que el mismo Banco Central estimaba de que la inversión privada se estimaba no iba a crecer el próximo año. Y extrañamente, o alarmantemente diría yo, el ministro Frank incluso no tenía proyecciones para la inversión privada para el año 2022. Sí. Se abstuvo incluso de dar algunas cifras. Eso es algo pues realmente impensado de parte del sector Economía y Finanzas. ¿Eso es falta de transparencia, cree usted? Yo creo que el Ministerio de Economía y Finanzas no está cumpliendo una buena labor de dar tranquilidad, no dar cifras. Pues es básicamente, primero que hay un marco macroeconómico multianual, podría incluso decir la estimación del marco macroeconómico, pero no decir nada es dejar a todos los agentes económicos, grandes y pequeños, en el aire, ¿no? Entonces, el fenómeno del 2022 es un fenómeno a observar porque si la inversión privada no crece, o solo crece la minera, o esta incluso está en riesgo, las proyecciones de crecimiento que tiene el Ministerio de Economía de 4% o 4,4%, es probable que tampoco se den. Hay un punto que hay que tomar en cuenta. En el 2019 se proyectó crecer 4,2% y se creció solo 2,2%. Por lo tanto, las proyecciones son básicamente estimaciones a veces muy al ojo, de más o menos cambios en ciertos aspectos y que en el año 2022 se fundamentan en la minería, la recuperación de la exportación no tradicional y nada más. Por lo tanto, si eso no va bien, esa cifra es realmente imprecisa. Y con ello, el efecto sobre la recaudación tributaria, que podría también poner en riesgo la sostenibilidad del presupuesto para el próximo año. Bueno, tomamos nota entonces de las explicaciones que nos ha dado y queremos retener sobre todo esta previsión que nos ha transmitido usted del Banco Central, que la inflación será a fin de este año solo del 3%. Veremos eso. En todo caso, gracias por habernoslo dicho. Son las 9:41 en Ampliación de Noticias. Ciudades con Futuro.